y es miércoles de Ciencia y Arte de la Enfermería. Con ustedes, Ana Carlota Cortés. Bueno, queridos oyentes, esta es la tercera entrega de una serie de programas con el licenciado en enfermería Guillermo Colantone de Argentina. Esperamos que sea de su agrado. Ok, ¿y qué piensas de la frase que los enfermeros holísticos creen en las actitudes mentales y en el espíritu para ayudar a levantar la salud de sus pacientes por medio de esta conexión? Yo lo veo un poco utópico, en mi opinión, porque primero tengo que pensar en mí, ¿cierto? Pensar en cómo estoy yo, cómo me siento yo, qué estoy transmitiendo para esas personas, y luego, posterior a eso, entonces sí, eso lo transmito para que mi actitud mental positiva y mi espíritu pueda ayudar en la mejora de la salud de los pacientes. Bueno, mira, a ver, vamos de a poco. Generalmente, mira, acá tocaste un tema áspero acá en esta casa donde yo estoy viviendo, porque generalmente el tema de las frases, cuando hay frases, viste, motivacionales, a mí la verdad que no digo que me molestan, pero en parte me llaman la atención, cuando escucho frases así motivacionales, a veces sin cita, sin ver quién las dice, que eso ya te dice mucho. Una frase sin cita ya te dice mucho, que lo puede escribir cualquiera eso. Porque la frase que está contextualizada, bueno, no sé, esto lo dice tal pensador. Si yo digo, por ejemplo, una frase de Marx, y uno ya sabe entonces quizás, o se da una idea por dónde va a venir la mano. Si vos ves una frase de Marx, y obviamente que nunca te va a decir nada bueno del capitalismo. Entonces te da un contexto. Si vos escuchás una frase de Adam Smith, obviamente que lo va a defender al capitalismo. Entonces, siempre el autor de las frases te da un pantallazo y una guía de fondo de lo que se está diciendo. Cuando nosotros entramos en las redes sociales, entramos en Facebook, entramos en todos esos lugares, vemos que está plagado de frases, y frases no solo motivacionales, sino muchas veces frases que buscan todo lo contrario, generar indignación, odio, bronca, frases que generan bullying, burlas. Entonces, siempre las frases así medio descontextualizadas ya me llaman la atención por eso. Segundo, respecto de las frases motivacionales, motivadoras, con eso yo ya tengo cierto prurito porque en general tengo como una tendencia medio escéptica al positivismo así completamente irreflexivo. Cuando me dicen, pero qué negativo, qué mala onda, no, negativo ni positivo. Para mí, la persona que es negativa, es la persona que te dice que va a estar todo mal, aunque vos le des razones suficientes para que se demuestre lo contrario. Y la persona que es positiva aunque niegue la realidad. Mirá, ese camión va contra la pared y se la va a poner. No, si vos deseas con todo el corazón que no choque, entonces no va a chocar. Bueno, mirá, está bien, mirá, las razones y las evidencias en el positivo, buena onda, y en el negativo, mala onda, se las meten en el bolsillo. Entonces, a mí las frases positivas y motivacionales, así como si lo deseas de corazón, el universo va a conspirar a tu favor, o si vos le ponés toda la buena onda, entonces vas a tener buenos resultados, argumentalmente y racionalmente mucho sentido no tienen. Porque, por ejemplo, a ver, en lo más evidente, ¿qué culpa tiene un chico, por ejemplo, que nace en África, que nace en el Congo belga, que tiene 4 años y ya está trabajando en las minas para extraer minerales para una empresa de celulares? ¿Qué pasa ahí? ¿No lo deseó lo suficiente? ¿No desea de corazón? ¿No le pone muchas ganas al deseo para salir de esos lugares? ¿O qué culpa tuvo? ¿Que no se esforzó lo suficiente? ¿En qué no se esforzó? ¿En nacer en Congo? ¿Tendría que haber hecho fuerza antes de nacer para tener la suerte de nacer en otro lado? Entonces, a veces delegarle la responsabilidad del bienestar propio y ajeno a fuerzas que van más allá de nuestro control, me parece que hay que ponerlo entre comillas. Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de esa crítica,
Sí considero que hay explicaciones psicológicas racionales o más coherentes respecto a los efectos que tiene ponerle buena onda, entre comillas, a las acciones que nosotros hacemos con los pacientes. Y es lo que, o con nosotros mismos, es decir, esa palabra se llama sugestión. Ya existe. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en lo que es en el ámbito educativo, familiar, si nosotros a una persona le decimos todo el tiempo, sos torpe, no sabes hacer nada, siempre te va saliendo todo mal, ¿y qué esperás que pase con esa persona cuando crezca o cuando ejerce un poco más su libertad? Y se le van a caer todos los platos, querido, porque le estuviste diciendo que es torpe desde que nació. Entonces, pero yo no le tiré el plato, no, lo tiró él solo, pero porque creció en todo un entorno que de alguna manera lo estimuló a eso. Lo estimuló a la torpeza y le generaste una etiqueta. Bueno, a veces pasa con los estímulos que se le dan a los pacientes, cuando se le dice darle ánimo al paciente, es darle razones, darle motivos creíbles para su mejora. A ver, una persona que tiene cáncer, ¿sí? Que el médico le dice, mira, te quedan unos meses de vida. Vos no podés ir a ese paciente a decirle, bueno, pero hay casos que milagrosamente se recuperaron. Así que si vos lo decías de corazón, en una de esas salís de acá. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿En qué criterio, en qué cabeza cabe esa frase motivacional contra toda evidencia? Entonces, bueno, las frases motivacionales tienen un lugar, la actitud positiva tiene un lugar, pero tiene que ir con cierta mesura. Y tratar de poner un poquito más los pies en la tierra, ¿no? Creo que va por ahí. Ok, pero entonces no tendría nada que ver con el holismo. Sería más bien como lo que tú dices, una actitud positiva, ¿cierto? Sí. De la persona que está transmitiendo el mensaje, que puede ser en este caso una enfermera, pero puede ser cualquier persona, ¿cierto? Claro. Sí, no, eso para mí de holístico, es un recurso motivacional que se puede aplicar en cualquier lugar. Las frases motivadoras y motivacionales lo que tienen es que la podés aplicar con tu paciente, la podés aplicar en el estudio, la puede utilizar un entrenador de un equipo de fútbol con su equipo de fútbol, es decir, son de amplio alcance y no se reducen solo a la enfermería. Pero bueno, justamente eso es lo que tiene, ¿no? O sea, se puede usar para cualquier cosa. Ok, yo voy a retomar una frase tuya que decías hace unos minutos. Cambio actitudinal en la persona. Eliminar la dicotomía tanto en el ser como en el hacer. Explícame. Sí, en realidad, cuando te digo lo de la dicotomía, es esto que refuerzo lo que dije antes. Mira, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros ejercemos nuestro oficio de enfermero, buscamos en ese lugar, buscamos en ese momento generar algún tipo de mejora en la otra persona, ya sea para que se despida de esta vida bien, para que termine bien su vida o para que recupere su salud, o para llevar un poco de tranquilidad, de confianza. Y en ese momento nosotros también esperamos algún tipo de devolución. No necesariamente el paciente nos tiene que dar las gracias, ni nos tiene que dejar una buena propina, aunque el paciente nos insulte, nos rechace, nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto y eso ya es bastante. Lo que pasa es que, como te decía antes, cuando nosotros entramos en un sistema que divide a la personalidad, entramos en un sistema donde nos transformamos en máquinas, nos transformamos en legajos, en maquinitas, que hacemos las cosas de manera automática, la conciencia te la dejo aparte, porque esto lo hacemos de manera automática, y si lo hacemos de manera automática, la conciencia nuestra, ¿dónde queda? ¿Dónde estamos nosotros cuando estamos trabajando? Estamos en otro lado, estamos en nuestra casa, nuestra cabeza está en nuestra casa, en el sillón, nuestra cabeza está en la playa, nuestra cabeza está allá en las playas de Santa Marta,
estamos en otro lado. Entonces, esa dicotomía se produce en la conciencia del enfermero, que en realidad, después de un tiempo, no está ahí, se ve escindido de su trabajo y de lo que va haciendo. Por eso digo que hay que lograr cierta unidad entre el ser y el hacer, pero cuando hablamos de ese ser, de ser algo, siempre teniendo en cuenta que es algo contingente, que es algo que está ahora pero que mañana puede dejar de ser. Es algo que no tenemos el boleto comprado, no tenemos la garantía y la certeza de que eso que estamos haciendo va a ser para siempre. Yo creo que cuando no hacemos eso es cuando se producen esas dicotomías. Voy a cambiar un poco de tema. Sí. Voy a retomar, o más bien, voy a tomar el tema de la ética. La ética. Ética del profesional. Encontré también en internet una frase acerca de la ética. Dice que más que una teoría, es una exigencia maestra del ser humano. Es una responsabilidad en lo que haces. Como nosotros como personas, ¿cierto? Porque sí, antes de ser profesionales somos personas. ¿Cómo podemos aplicar o tomar en cuenta esa ética y aplicarla de la forma profesional? Bueno, mira, cuando hablamos de persona, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de persona, y relacionándolo con el tema anterior en realidad. Porque ¿a qué voy con esto y por qué lo relaciono con el tema anterior? Porque nosotros estamos en un momento histórico en el cual tenemos una marcadísima hiperindividualidad. Un marcadísimo hiperindividualismo. Nos miramos en Instagram, nos miramos en Facebook, nos miramos al espejo, miramos nuestros músculos, miramos nuestras selfies. Tenemos aplicaciones que nos deforman y nos dan la apariencia que nosotros queremos. Si queremos ser más flacos, más delgados, los ojos más grandes, más chicos. Tenemos una transformación de la imagen, una exacerbación del ego, una exacerbación narcisista impresionante. El individuo, el placer a la carta, tenés todo a mano, tenés todo servido, y está todo pensado para el individuo. Estamos en un momento donde la idea de lo comunitario, del otro, de pensar al otro, se limita a pensar al otro en cuanto a tolerancia. Toleramos al otro, no es que lo aceptamos, lo toleramos. Y ya tolerar al otro te pone en una posición de superioridad. Porque es muy distinto tolerar que aceptar, o tolerar que ser hospitalario. Cuando uno tolera al otro, le está diciendo, bueno, mira, vos sos una porquería, pero yo te tolero. Yo soy buen tipo y te doy un plato de comida, pero en realidad sos un sucio que no te soporto, me tengo que tapar la nariz para no olerte, pero te tolero, te tolero, vos pensás como pensás, vos creés lo que creés, vos venís del lugar que venís, tenés el color de piel que tenés, pero te tolero. En cambio, cuando hablamos de aceptación o de hospitalidad, ya supone un compromiso mayor, supone un lugar de intercambio, supone un lugar de diálogo. Eso es muy difícil de lograr en estas épocas. Es muy difícil de lograr la hospitalidad y la aceptación y la inclusión del otro. ¿Y esto a qué viene con la ética? Bueno, y con la persona, y con lo que veníamos hablando antes, que dentro de lo que es el sistema en el cual estamos nosotros, donde es un sistema de hiperproductividad, el destinatario de toda esa producción es el individuo. Y lo que se exacerba hoy es el individuo y la competencia del individuo. Y queda muy poco margen para el desarrollo personal en base al otro, o mejor dicho, con el otro. El otro ya no se lo ve como un compañero, un amigo, sino que el otro es alguien a vencer, es un obstáculo. Y en el caso intrafamiliar, tenemos que los viejos, ya cuando son viejos nos cansan y los dejamos de lado. Los chicos hacemos lo posible para ponerlos en una guardería. La pareja, y nos cuesta un poquito, tenemos alguna dificultad y bueno, chau, a otra cosa. Es decir, hay que preservar al individuo, hay que preservar el ego, hay que preservar el yo, y se hace muy, muy difícil incluir al otro. Y ahí yo creo que es uno de los núcleos claves de lo que tendría que ser una ética para enfermería. Creo que no hay ética que no se comprenda a partir de la inclusión del otro. No existe la ética
pensada desde uno mismo, sino que tiene que estar la ética siempre pensada en función del otro, no de mis necesidades, sino de las necesidades del otro. Si no, no es ética. Entonces, habría que recuestionar muchas cosas, dentro de lo que son distintas concepciones de ética hoy en día. Pero fundamentalmente quizás estamos en una época donde las éticas, y eso no me parece mal, se construyen. Venimos de otros momentos históricos donde las éticas se bajaban. Cuando digo que se bajaban es que se bajaba línea, se adoctrinaba. Mirá, la ética es esto, vos acá tenés los 10 mandamientos y tenés que seguir estos mandamientos, entonces esa es la línea ética. Después llegó otro momento con la modernidad, donde la ética se redujo a otra cosa, solamente a pura racionalidad, y entrando el siglo XX y viendo todos los desastres que pasó con la ciencia, bomba de Hiroshima, campos de concentración, todo en nombre de la razón, ahí no se hablaba de Dios, sino que fue todo en nombre de la razón, generó también una desconfianza en todos los productos de la razón, y a fines de la década del 50, a partir de ese momento, empezaron a haber muchos movimientos y pensamientos donde la verdad es que la verdad no existe. Entonces hay un ambiente y una sensación de pesimismo, de nada, que es la imperante. Pero eso puede verse de manera negativa o de manera positiva, eso depende. Por ejemplo, si mi señora me dice, mirá, mi amor, yo te amo, yo te quiero mucho. Bueno, está bien, mi amor, gracias. ¿Y por qué me querés? Y porque tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Bueno, pero ¿por qué me querés? Porque es un mandamiento que te lo imponen, que viene de algún lugar, o es algo que vos me querés originalmente. Es decir, ahí tenemos un caso de una ética que viene de afuera. O sea, cuando tenemos un mandamiento, mira, yo te quiero porque te tengo que querer. ¿Qué tipo de sensaciones, qué tipo de ética es esa? Entonces, bueno, esa es una ética que pasó, hoy en día las éticas se construyen, y como te digo, eso puede ser bueno, depende de las consecuencias que tenga, o puede ser malo, depende de las consecuencias que tenga. Así como se definen las éticas, se definen las leyes y los acuerdos dentro de lo que es la salud pública, por ejemplo. Si hablamos de una ética dentro de lo que es el aborto, que es un tema que en América Latina está muy en boga últimamente, a nivel mundial, te diría. Ahí tenemos que ver desde dónde hablamos del aborto, desde la ética, desde qué ética. Hay que hacer una pausa. De la ética según quién. Porque ya no tenemos una ética, tenemos muchas. Entonces, como tenemos tantas éticas, y bueno, nos tenemos que sentar, tenemos que dejar la tolerancia de lado y tenemos que empezar a hablar de hospitalidad. Tenemos que empezar a hablar de hospitalidad y tratar de incluir y de entender la visión del otro. Así que bueno, eso creo que sería una ética profesional, tratar de incluir distintas miradas. No tolerarlas, sino incluirlas. Y si lo vemos desde un punto de vista un poco más realista, yo podría pensar que obviamente la ética tiene que estar o tiene que dirigir cualquier comportamiento humano, pero siendo la enfermería y en general pues todas las ciencias de la salud profesiones que están íntimamente relacionadas con el ser, ¿cierto? Debemos estar regidos, voy a utilizar esa palabra, debemos estar regidos por la ética, ¿cierto? Que sea como una columna de nuestras acciones en todo momento. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, lo que pasa es que, como te decía antes, tenemos que estar regidos por una ética. Perfecto. ¿Cuál? Uh-huh. Y ahí hay que sentarse y ponernos de acuerdo. ¿La ética según quién? ¿La ética según quién? ¿Según qué institución? ¿Según qué grupo? Y ahí no queda otra que hablar. No queda otra que hablar o matarse, porque son las dos salidas que vos tenés. O hablás, dialogás, o hay imposición. Por lo tanto, obviamente que me parece que la mejor salida siempre va a ser dialogar. Ok. Hay una doctora, no sé si tú la has escuchado, si la conoces, se llama Adela Cortina. Sí.
Sí, tuve la oportunidad de ver un video, porque tiene varios videos en YouTube, y expone sus ideas acerca de la ética de las profesiones. Ella pone un ejemplo, no sé si estoy correcta, sobre Panamá, sobre el canal de Panamá, y hablaba acerca de cómo es la responsabilidad de la profesión en la labor que está ejerciendo, ¿cierto? Pero también tomaba como un punto bien importante crear confianza como vínculo generador de la relación profesional-paciente. Sí. En tu opinión, Guillermo, ¿cómo podemos nosotros en general, podemos llegar a fortalecer este vínculo fundamentado en la confianza? Y voy a decir, digamos, enfermera-paciente, ¿cierto? Porque es nuestra profesión. Pero de acuerdo con lo que tú dices, esto se puede ver relacionado en cualquier ámbito del ser humano. Totalmente. Mira, yo primero arranco, si querés te respondo a esto, por mi experiencia personal. Dale. Es decir, a mí, particularmente cuando trabajaba de enfermero, al principio sí estaba muy entusiasmado por ir a la guardia, ir a la terapia, ver cómo se entubaba, ver cómo ponían una vía, ver cómo se hacía tal procedimiento, y uno se desespera, mirá las venas de ese paciente, el caño que entra por ahí, uno se apasiona con eso. Pero después me di cuenta que lo que más me gustaba a mí era hablar con los pacientes. Yo disfrutaba mucho hablando con los pacientes, con los familiares. Me sentía muy bien cuando solucionaba conflictos entre pacientes e institución. Entonces de golpe me llamaban de otro sector, me decían, negro, porque bueno, obviamente los que no me ven saben que soy morochito, que no me esté viendo, pero me decían, negro, mirá, en el 5.º piso tenemos un paciente que se niega a tomar la medicación y está muy agresivo, y me venía a buscar la supervisora, y así que yo iba con otro compañero, un amigo, hablábamos con este paciente y obviamente salíamos victoriosos de la habitación cuando el paciente podía tomar la medicación y aceptaba el tratamiento. Obviamente que de esas 3 veces que fuimos nos aceptó una, la segunda vez creo que nos tiró con el camisolín todo lleno de materia fecal, la chata, el orinal, porque estaba muy agresivo, pero bueno, ahí no solucioné nada. Pero cuando salía, cuando podía hablar con los pacientes, convencerlos, eso yo lo disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho ver que mediante la palabra generaba algún tipo de vínculo, mediante la presencia generaba algún tipo de confianza con el paciente, y esa es la parte que más me gustaba a mí de mi trabajo como enfermero, la contención que se hacía psicológica, y que se calmaba bastante la angustia de los pacientes y eran mucho más dóciles al momento de realizar el tratamiento. Generalmente yo trabajaba de los fines de semana, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la noche, los sábados y los domingos. ¿Qué pasa? Cuando yo salía el domingo a las 8 de la noche, yo no volvía al trabajo hasta el otro sábado. Tenía de lunes a viernes libre. Cuando yo llegaba al trabajo el siguiente sábado, muchos de los pacientes que yo tenía ya no estaban. A veces algunos se internaban por 3-4 días y les daban el alta. Por lo tanto, los pacientes que ingresaban, que me tenían a mí el fin de semana, el sábado a la mañana, no me conocían. No tenían ni idea quién era. Así que yo lo que descubrí con el tiempo, con años de experiencia, es lo primero que tenés que hacer cuando tenés al paciente, te tenés que matar. Te matás, el paciente te pide una toalla, toma, acá tenés una toalla. Necesitas, antes que te lo pida ya se lo diste, ya te anticipás. Es decir, que el paciente no quiera tocar el timbre porque ya sabe que vos estás. Sabe que lo que le pedís, lo que él te pide, vos se lo das. Dentro de ciertos límites, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si el paciente me pide un cigarrillo, obviamente que le voy a decir que no tengo, que no me dejan pasarlo, pero tratar de conformarlo al paciente en las primeras horas del día sábado, a mí después me daba muchísimo aire, porque el sábado a la tarde ya el paciente no me pedía nada, porque no, pobre, no le voy a seguir pidiendo, le pedí toda la mañana, y el domingo ya era totalmente tranquilo. Yo trabajaba muy bien el domingo, mucho más relajado, porque el sábado por la mañana el paciente vio que yo me movía para todos lados. Entonces, ahí yo veo en base a esa experiencia, que lo que da mucha seguridad en el paciente, lo que da mucha confianza en el paciente es cuando vos le ofreces estabilidad, cuando vos le ofreces de vuelta esa rutina, cuando vos le ofreces previsibilidad.
Vos pensás que el paciente está en un lugar que no es su lugar. Pensá que el paciente está en un lugar que está angustiado, que no sabe qué es lo que va a pasar con su vida, que no sabe qué es lo que va a pasar con su tratamiento, que no sabe qué es lo que va a pasar con su trabajo que está fuera del hospital, con su familia que está fuera del hospital. Entonces, es una situación, la del paciente, en la cual está inmerso en angustia y en imprevisibilidad. Vos como enfermero, lo que tenés que darle es alguna certeza, algo de lo cual el paciente se pueda agarrar, algo de lo cual pueda sentirse firme y agarrarse de algo que sea seguro. Entonces, eso da para mí mucha confianza, que justamente es una característica de la confianza, es decir, atarse a algo, permanecer en algo que no se mueve. Lo opuesto a la confianza y lo opuesto a la creencia es la duda. Justamente la duda lo que hace es que la tierra se convierta en un mar, en arena movediza. Lo opuesto a la firmeza y a la creencia y a la fe es la duda, que es, bueno, justamente ese es un ejercicio filosófico, ¿no? La filosofía se mueve en la duda, se mueve y se ocupa de hacer que todo se resquebraje un poquito. Pero como enfermera justamente buscamos lo contrario, buscamos darle seguridad al paciente. Yo me acuerdo de una pensadora que se llamaba Hannah Arendt. Okay. Y Hannah Arendt lo que decía era que en realidad lo que convence no son los hechos, no son los hechos. Lo que te convence a vos es la consistencia de la ilusión. Lo que convence es la consistencia de la ilusión. Es decir, si el otro cree que lo que vos estás haciendo es sólido, el otro va a pensar que lo que vos estás dando es sólido. No importa si es o no es lo que el otro ve, es lo que el otro percibe. Entonces todo tu esfuerzo tiene que estar en conseguir que el otro perciba que vos le vas a dar seguridad. Entonces, y esto, como verás, hay una diferencia entre hacer que el otro se sienta seguro y que el otro esté seguro. Porque una cosa es lo que el otro percibe y otra cosa es cómo las cosas son. Un paciente, vos podés hacerlo sentir seguro y sin embargo vos también sabés al mismo tiempo cuál es su verdadero diagnóstico y no se lo decís porque tenés que esperar a que el médico se lo diga o no corresponde decírselo en ese momento. O hay ciertas cosas que si vos le decís, mira, te voy a poner una sonda vesical, ¿me duele? Y la verdad que sí, te va a doler mucho. Pero depende cómo vos le digas las palabras, es que el paciente se va a negar o no. Es decir, hay ciertas palabras que favorecen esa consistencia de esa ilusión que se le da al paciente, que favorecen esa confianza. Es por eso también, Guillermo, sin minimizar absolutamente ninguna otra profesión, pero es por eso que hay un mayor acercamiento entre el enfermero paciente que entre el médico paciente, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque hay una mayor cercanía, hay un mayor contacto, hay mayor oportunidad de crear lazos entre enfermero-paciente, ¿cierto? Totalmente. Y de pronto desde ese punto de vista también hay una mayor responsabilidad para nosotros como enfermeros de que ese lazo sea bien construido y generar también un grado de confianza absoluto sin ir a afectar al paciente de manera negativa. Mirá, cuando yo antes de empezar a estudiar enfermería, yo estaba estudiando filosofía y lo que me movió a estudiar enfermería es que yo necesitaba en mi vida en ese momento algo que baje a la tierra un poquito. O sea, todo bien con filosofía, con la duda, con los filósofos y la teoría del mundo platónico. Todo muy, muy bonito es eso. Pero yo consideraba justamente cuando esto que estábamos hablando del holisticismo, que una persona tampoco puede ser solamente cabeza, solo cerebro, y tiene que desarrollar otra parte de su vida como es la parte de la acción, la parte de la afectividad, la parte del vínculo, la parte del tacto. Y cuando pensé en una carrera, cuando pensé en otra cosa que me complemente como filósofo, como persona dedicada a esos estudios, la carrera que me pareció que más se comprometía, que más ponía el cuerpo con el otro,
enfermería. Enfermería es, y todavía lo sigo creyendo, todavía lo sigo creyendo. Mirá que me he desandado muchos caminos que empecé en muchos años, pero esa idea todavía la sigo manteniendo. Después de 15, 16 años, sigo manteniendo la misma idea de que enfermería es la profesión que le pone el cuerpo a las balas de los pacientes, siempre. Enfermería es es el personal donde interactuamos con la persona, con sus malos humores, con sus buenos humores, con los familiares, con los olores del paciente. ¿Sí? Nosotros tenemos una percepción sensorial donde la orina ya sabemos que esa persona está tomando antibióticos. Estamos entrenados en el olfato, en el tacto, en el oído, en cosas bien concretas, bien materiales. Nos relacionamos a través del cuerpo con los pacientes. Es decir, casi nos falta un estímulo nervioso para sentir lo mismo que siente el paciente. Estamos muy vinculados, muy expuestos a la relación con el paciente. Entonces, creo que sí, creo que enfermería por ese lado le pone mucho al cuerpo y está muy expuesto, Hasta aquí, queridos oyentes, la tercera entrega de la entrevista con el licenciado Guillermo Colantoni, tratando temas como la filosofía, la ética y el humanismo en enfermería. Esperamos, como siempre, haya sido de su agrado y los esperamos para la próxima semana, el miércoles, la cuarta entrega. Cordialmente, un abrazo para todos. Si tienen alguna sugerencia de un tema que quieran que tratemos en este espacio, háganoslo saber. Escríbanos al correo comunidad.medica.educativa@gmail.com. Estaremos atentos y, como siempre, trataremos los temas.